mandamientos. Gerardo, por favor, explícanos de qué trata el Evangelio de hoy. Con mucho gusto, Carlos. Mira, es bueno recordar que antes de este pasaje, hacía poco que Jesús había llegado a Jerusalén. Y después de echar a los vendedores del templo, se retiró a Betania. Y Mateo nos dijo que al día siguiente, muy temprano, Jesús volvió al templo, pero inmediatamente se le enfrentaron las autoridades de Jerusalén para reclamarle con qué autoridad había expulsado a los vendedores del templo. Y Jesús se defendió contándoles 3 parábolas. Ellos se indignaron con su respuesta, pero no pudieron rebatirlo. Bueno, pues ese mismo día, los fariseos junto con los partidarios de Herodes le tendieron una trampa al preguntarle si había que pagar impuestos a los romanos o no. Jesús se defendió de nuevo diciendo que al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. E inmediatamente se acercaron unos saduceos, opositores de los fariseos, para preguntarle si había resurrección de muertos. Y una vez más su respuesta los dejó en silencio. Bueno, esto se los cuento para que vean que todo este primer día de su llegada a Jerusalén, Jesús fue atacado agresivamente por varios grupos de todos sus oponentes. Bueno, pues el Evangelio de hoy se ubica en medio de este contexto de controversias y el texto empieza inmediatamente después de su discusión con los saduceos diciéndonos que los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se acercaron de nuevo para ponerle otra prueba. Se trata de otra prueba más. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de esta nueva respuesta de Jesús, que en realidad es el centro de todo su mensaje. Claro, Gerardo, pero antes me gustaría que nos aclares un poco esta tensión existente entre fariseos y saduceos, pues mencionaste que eran oponentes. Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, fariseos y saduceos eran 2 grupos de varios, 2 grupos importantes de la sociedad judía. 2 de los varios grupos sociales que componían la sociedad judía entonces y andaban en tensión. Tanto los fariseos como los saduceos eran laicos, es decir, sus miembros no eran clérigos ni formaban parte de la jerarquía sacerdotal. Eran gente como todos, empeñadas en el mundo, con diversas profesiones, trabajos y oficios. Sin embargo, había diferencias importantes entre ellos. Los fariseos eran personas muy religiosas y en general honestas, y su primera preocupación era cumplir todo lo que mandaba la ley de Moisés hasta el mínimo detalle. Ellos estaban convencidos de que si cumplían la ley de Moisés íntegramente, Dios iba a apurar su venida, es decir, iba a venir más pronto a instaurar su reinado. Además, por su apego a los libros sagrados, ellos creían firmemente en la resurrección de los muertos, porque esto lo sostenían los libros más recientes. El problema es que imponían sus creencias a los demás y los forzaban a cumplir la ley. Sabemos que Jesús tuvo muchos amigos fariseos, sin embargo, a menudo era muy duro con ellos, porque eran implacables al aplicar la ley. Jesús los criticaba, en particular cuando ponían el cumplimiento de la ley por encima de la vida y de la salud de las personas, cosa que desgraciadamente hacían con frecuencia, pues tomaban literalmente las enseñanzas de la ley. Para Jesús, en cambio, lo principal es la compasión. Hay que compadecerse de la persona a tal punto que a veces se hace necesario saltarse la ley. Pero eso los fariseos no lo podían comprender. Clarísimo lo de los fariseos. ¿Y qué nos puede decir de los saduceos? Bueno, los saduceos por su parte eran personas menos religiosas y bastante más mundanas que los fariseos. Eso sí, seguían y conocían muy bien los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen como la Torá, en donde estaba consignada la ley de Moisés, que para ellos eran los únicos libros que importaban, los únicos que reconocían. Los demás libros de la Biblia para ellos no eran vinculantes. En general era gente acomodada, de las clases altas de la sociedad e influyente, y estaban sentados en el Sanedrín en realidad. El Sanedrín era algo así como el Congreso nuestro, ¿no? Y su objetivo era vivir la vida cómodamente, pasarla bien. Por eso cuando podían relativizaban la ley y la adaptaban según sus conveniencias. Bueno, pues ellos sostenían
que lo que hay que hacer es vivir lo mejor posible aquí y ahora. Sostenía que hay que gozar de la vida lo más que se pueda y no estar preocupándose de lo que vendrá después de la muerte, pues según ellos, no hay vida después de la muerte ni hay tal cosa como la resurrección de los muertos. Bueno, pues hoy, Carlos, hay gente que piensa más o menos como uno de estos dos grupos. Hay gente más religiosa, pero que impone su fe a los demás y a veces sin compasión. Y hay gente más mundana que no le interesan las cosas de Dios y que lo que busca es sacarle jugo a la vida, aprovechándose todo lo que pueda de los demás. Ahora, rápidamente, Gerardo, y ahora volviendo al Evangelio de hoy, ¿qué nos puedes decir de su contexto inmediato? Como les dije, el Evangelio de hoy comenzó diciendo: al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. ¿Qué es lo que había pasado entre Jesús y los saduceos? Bueno, pues en el texto inmediatamente anterior al Evangelio, se nos dijo que un grupo de saduceos había discutido con Jesús en torno a la resurrección de los muertos, porque los saduceos sostenían que no podía haber resurrección de muertos, ya que dicha creencia no se encuentra en los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, no está en la ley de Moisés. Y es verdad, dicha creencia se encuentra claramente expresada en los libros de los Macabeos, escritos solo 200 años antes de Cristo. Pero Jesús, basándose en el conjunto de la Biblia, va a enseñar lo que la mayoría del pueblo creía, que sí hay resurrección de muertos porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, ante los argumentos de Jesús, los saduceos se quedaron callados y se fueron. Pero lo dicho por Jesús alegró mucho a los fariseos, ya que en su discusión con ellos, el Señor apareció como un defensor de la ley, confirmando lo que dicen los libros sagrados. Clarísima la explicación. Gerardo, te pido unos segundos, nos vamos a una pausa y luego regresamos con Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Soy Carlos González y con nuestro estimado padre Gerardo Vázquez estamos conversando sobre el Evangelio de hoy aquí en Domingo de Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Hola, padre, soy Karen. Padre, pero si la respuesta de Jesús había dejado en silencio a los saduceos, ¿por qué tenían que volver a intervenir los fariseos? Gracias. Gracias, Karen. Mira, lo que sucedió fue que la respuesta de Jesús a los saduceos no fue suficiente para los fariseos, para que ellos se sintiesen cómodos. Porque también es cierto que con frecuencia Jesús se saltaba la ley. Entonces, para poder aclarar cuál era la real postura de Jesús, el texto nos dice que se juntaron entre fariseos y prepararon una pregunta para ponerlo a prueba. El problema que tenían los fariseos con Jesús es que si bien en el caso de la resurrección de los muertos él se había puesto del lado de la ley, con frecuencia la criticaba y se la saltaba, y los fariseos sentían que había allí una inconsecuencia de parte del Señor, y por tanto querían saber si él conocía bien la ley, es decir, si era un verdadero defensor de ella. Por eso los fariseos se acercaron a preguntarle, pero tengamos presente que ellos no fueron con la intención de saber qué pensaba Jesús, sino con la intención de ponerlo a prueba. ¿Y en qué consistió precisamente esa prueba, Gerardo? Bueno, la pregunta que le hicieron los fariseos fue: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y esto porque los judíos tenían 613 normas y preceptos que observar. Bueno, pues la respuesta que ellos esperaban era que Jesús dijese que el mandamiento principal de la ley es el primer mandamiento de Moisés. Y este principal mandamiento dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los fariseos sabían sin dudar que este es el primer mandamiento y lo es para los judíos de todos los tiempos. Es lo primero que manda la ley. Y por su importancia ese mandamiento lo deberían tener siempre delante de los ojos, deberían atarlo a sus brazos como una señal y grabarlo en las entradas de sus casas. Bueno, pues para tranquilidad de ellos, esto es precisamente lo que respondió Jesús, porque dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todo tu ser. Pero añadió, este mandamiento es el principal y el primero. Sin embargo, para sorpresa de los fariseos, Jesús hizo un añadido inesperado, porque afirmó que hay un segundo mandamiento que es tan importante y principal como el primero, diciéndoles, el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo así, Gerardo, este añadido que hizo Jesús no se encuentra en la ley de Moisés? Ese añadido que hizo Jesús no está en la lista de los 10 mandamientos, pero sí se encuentra en la ley. De hecho, está en Levíticos 19:18. El problema es que este mandamiento, a diferencia del primero y principal, no está resaltado en la ley de Moisés. Más bien es un precepto marginal que pasa bastante desapercibido y se pierde en medio de la maraña de otras normas secundarias. Bueno, pues la originalidad de Jesús es que rescata ese mandamiento, que fue marginal por siglos, y lo pone al mismo nivel del máximo y primer mandamiento judío. Más aún lo considerará un mandamiento obligatorio para todo el que lo quiera seguir, para todo cristiano. Pues es precisamente esta preocupación por el otro, por el prójimo, que hace que Jesús a veces se salte la ley. Es decir, los demás preceptos y mandamientos del judaísmo se los saltará por el prójimo. Y se los va a saltar cuando la ley se impone por encima de la persona, por encima del prójimo, por encima del mandamiento de amar al otro como a uno mismo. Por último, afirma que esos dos mandamientos son los que sostienen la ley entera, lo que significa que bastaría cumplir este único mandamiento doble para que todo lo que manda la ley se cumpla. Bueno, pues como se imaginarán, esa respuesta de Jesús desconcertó a los fariseos porque no se le esperaba. Gerardo, y para comprenderlo a plenitud, ¿qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Mira, Carlos, prójimo es aquel que está próximo a nosotros, cercano, al lado nuestro. Es aquel que se cruza en nuestro camino, con quien nos topamos en el día a día. Y prójimos normalmente son la pareja, los papás, los hijos, los hermanos, los parientes, los amigos. Pero también son prójimos aquellos para quienes nosotros trabajamos, aquellos que trabajan con nosotros y aquellos que trabajan para nosotros, aquellos que nos encontramos en las reuniones que asistimos. Y también son prójimos los que se cruzan con nosotros por nuestras actividades y en nuestro diario caminar, como podría ser el forastero, la viuda, el huérfano, el migrante, el pobre, es decir, gente necesitada. Entonces la pregunta es, ¿y qué tanto nos ocupamos y preocupamos de ellos? Ahora bien, lo que Jesús nos enseña es que hay que preocuparnos por todos los que nos rodean como si fuésemos nosotros mismos, y hacer por ellos lo que haríamos por nosotros mismos. Jesús nos invita a ponernos en sus zapatos, en los zapatos de los que están próximos, a ponernos en el lugar de ellos, a sentir lo que sienten y sufrir lo que sufren. Y nos invita a pensar en el otro y tener compasión ante su dolor y conmovernos. Gracias Gerardo por explicarnos lo importante que es amar al prójimo, porque esto es tan importante como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 1 de noviembre la iglesia recuerda la memoria de todos los santos. Gerardo, se trata de una solemnidad muy importante. ¿Qué nos puedes decir de esta buena noticia? En efecto, Carlos, el 1 de noviembre la iglesia recuerda a todos los santos y los celebra, tanto a los canonizados por la iglesia como a aquellos santos desconocidos, aquellas personas íntegras que han vivido en plenitud su compromiso con Dios y en este mundo. A menudo tenemos una imagen distorsionada de un santo y pensamos que son como los de las estampitas, tan irreales que no parecen hombres ni mujeres normales, y por tanto es imposible de imitar. Bueno, pues resulta que los santos son hombres y mujeres como uno, con la diferencia de que viven apasionadamente enamorados de Dios y tienen como único deseo volver a Él, porque se han descubierto profundamente amados por Él, porque sienten un profundo agradecimiento por tanto bien recibido y porque se han dado cuenta que solo en Él está la felicidad que buscamos. El santo pues se caracteriza porque quiere vivir como vivió Jesús, hacer como Él hizo. En primer lugar, decide hacer de Dios el centro de toda su vida y por tanto elegirlo a Él y elegir únicamente lo que a Él le agrada. Segundo,
decide su vida en consecuencia, decide vivir su vida con consecuencia, con coherencia, es decir, con integridad, transparencia, radicalidad, y vivir deseosos de ayudar a todos en todo, sobre todo a los más necesitados. Y tercero, decide asumir las consecuencias de vivir de esta manera y prefiere pasar toda clase de problemas y dificultades, pero de ninguna manera hacer algo que desagrade a Dios. Bueno, pues, como imaginarás, vivir una vida así supone una persona valiente, muy valiente. Por eso, en realidad, el santo es un héroe de Dios que ha decidido vivir su vida solo para Él y ha decidido gastarse y desgastarse para que Él pueda reinar. Bueno, pues esta fiesta de todos los santos la celebra la Iglesia desde el siglo IV después de Cristo. Y ya en el siglo IX, el Papa Gregorio III eligió para su celebración el 1 de noviembre, porque ese día se consagró en San Pedro una capilla dedicada a las reliquias de los santos apóstoles, mártires, confesores y justos de todo el mundo. Bueno, pues esta es la solemnidad que celebraremos el próximo 1 de noviembre. Gerardo, gracias por la explicación. Ya estamos en la parte final de Domingo de Fiesta, pero antes de despedirnos queremos recibir la bendición de Dios. Claro, Carlos. Mira, una cosita final. Ayer concluyó la primera fase del Sínodo de Obispos con un documento que nos tocará a todos reflexionar y discernir, hasta la asamblea de octubre del año que viene. Por lo tanto, pidamos a María que nos acompañe a profundizar en este documento del Sínodo, a fin de ser mejores seguidores de Jesús, y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga a todos y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan, y a todos les deseo un muy buen domingo y una excelente semana. Buenos días a todos. Un gran abrazo, Gerardo, y un fuerte abrazo para todos los peruanos. Muchas gracias, amigos. Hasta una próxima edición de Domingo de Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.